constituida como federación en el año 89, donde soy elegido secretario general. Digamos que el crecimiento de FESA es un crecimiento muy paralelo al proceso de construcción autonómica. Con los pocos que estábamos, porque la mayoría no, excepto yo, que era de administración del Estado, las personas que había allí eran de administración autonómica, con el proceso de transferencias abierto ya, con grandes transferencias, se iba mermando la administración del Estado, iba incrementándose la administración autonómica y, por supuesto, eso necesitaba personal. El incremento en la administración autonómica nos daba posibilidades de incremento de cuadros sindicales para atender todo el conjunto del sindicato de administración pública. Y a mí me quedó la administración del Estado y la administración local. Que la administración local, bueno, aparte de las labores del secretario provincial, intentar coordinar un poco todo el cotarro. Mi etapa como secretario general del Sindicato de Administración Pública de Toledo, que se llamaba entonces, la recuerdo como el trabajo más importante que he hecho nunca, ¿no? He tenido en mis manos y en las manos de otros compañeros, pues desde las condiciones de trabajo de muchas personas hasta la calidad del servicio que prestábamos, y eso pues hasta ahora no he hecho ningún trabajo que pudiera acercarse a la importancia que ha tenido ese. Fue un periodo al que llegué muy a gusto y del que me fui muy a gusto, pues porque acabé cansado y de alguna manera se me había acabado, entre comillas, la gasolina. En cualquier caso, es eso, no he hecho en mi vida laboral otra cosa más importante que esta. Lo primero, el recordar que tenía 25 años, y ya al tener 25 años, pues los recuerdos son agradables. Pero aparte de eso, la propia experiencia en sí, como decía antes, nos sentíamos pioneros en el sindicalismo en las administraciones públicas, tanto respecto al sindicato, de hacernos un hueco. Había ciertos prejuicios que el sindicato supo superar, y nosotros también supimos colaborar ciertos prejuicios corporativos respecto a los funcionarios cuando nos integramos en las comisiones obreras. El llegar a los ayuntamientos, sobre todo a nivel de administración local, y el ser la novedad de las primeras elecciones sindicales, de los primeros convenios colectivos, de los primeros acuerdos entre conjuntos de personal laboral, personal funcionario, y fue una etapa a nivel personal, ya digo, que muy gratificante, muy completa, que me aportó muchísimo, y quizás a nivel profesional de las épocas más importantes de mi vida, y a nivel político y sindical también, porque nos tocó esa época de empezar los movimientos sindicales en la función pública. También fue una época de crecimiento, es decir, empezábamos con un sindicato en 86 alrededor de 70, 100 afiliados, y terminaba el mandato en el 92 con 1000 afiliados. Es decir, una época en la que fuimos protagonistas y víctimas del propio cambio del sindicato. Nos teníamos que ir actualizando sobre la marcha, teníamos que ir aprendiendo las cosas a la vez que las hacíamos, y sobre todo una época de mucha ilusión. Transmitimos mucha ilusión al equipo de trabajo, al sindicato y a la función pública. Fue una época de aire limpio, de aire nuevo, de aire con cambios a todos los niveles. Mi trabajo sindical serio empieza pues en la primavera del 92, para luego ir poco a poco adquiriendo responsabilidades, y yo creo que el objetivo del sindicato era, y afortunadamente estaba constituido, era afianzar lo que significaba la FESAT, Comisiones Obreras de Guadalajara, en lo que era el territorio. Lógicamente en dos facetas claras. Una, la propia organización interna, afianzarla, delegados, seguir ganando las elecciones sindicales, y luego pues trascender un poco de lo que era la zona del corredor en Henares, sobre todo en la administración local y centro de trabajo a lo largo de la provincia, que no condicionan mucho el estar Guadalajara en una esquina de la provincia para poderte mover en el resto de pueblos. Creo que esa fue una importante labor de tratar de llegar a lo máximo posible a todos los centros de trabajo, con especial dedicación en las administraciones locales, porque saliendo de Guadalajara y Azuqueca, el resto de las administraciones públicas, me refiero a administraciones locales,
eso, hablar de comisiones obreras, era mandé, y poco más o menos todavía nos imaginaban con los cuernillos y el rabo. Entonces era pues bastante complicado. Una provincia cerrada y muy de derechas. Bueno, pues yo estuve al frente del sindicato provincial, que era como se llamaba cuando yo me hice cargo, Sindicato Provincial de Administración Pública de Ciudad Real, FESAP, ahora, desde el año 96 hasta el 2003. Aunque previamente estuve al frente de la gestora que se constituyó tras la dimisión del anterior secretario general en el año 95. Yo en ese periodo de tiempo, bueno, pues sería imposible enumerar la cantidad de acciones que se llevaron a cabo y detallarlas pues sería imposible en un corto espacio de tiempo. Eso sí, sí quiero señalar alguna significativa que hubo en aquel periodo, que fue el intento que llevó a cabo el Ayuntamiento de Ciudad Real de privatizar el servicio de parques y jardines, y que a través de la movilización primero, una movilización dura, importante, y después de una batalla judicial llevada en exclusiva por el sindicato Comisiones Obreras, por la FESAP, conseguimos obtener una sentencia que entonces yo creo que fue la primera incluso en el país, en España, que bueno, suponía la imposibilidad de subrogar a trabajadores públicos a una empresa privada. Nosotros trabajábamos primero para pedir después a los trabajadores que apoyaran a Comisiones Obreras en las elecciones sindicales. Conseguimos rebajar y hacer convenios colectivos en alrededor de 60 de los 100 municipios que tenía entonces la provincia de Ciudad Real. Eso nos dio un fruto importantísimo, que fue conseguir ganar por primera vez las elecciones sindicales en el ámbito de lo público, en la administración pública en la provincia de Ciudad Real. Claro, realmente yo estuve de la constitución del sindicato, entonces se llamaba Sindicato de Administración Pública. Y efectivamente ahí fundamentalmente era todo, prácticamente era toda administración del Estado. Muy poca administración local. La administración local era un coto casi privado de la UGT. Pero en las segundas, en las elecciones sindicales, creo que fueron en el 94, ahí hubo un cambio fuerte, ¿no? Que mientras que le dimos la vuelta a la tortilla, o sea, pasamos a tener una gran influencia en la administración local a partir de ese momento. Bueno, pues yo parto del año 1987, que me presenté a las primeras elecciones sindicales en mi empresa, y desde ese momento colaboré con periodicidad en el sindicato. En los años 90 trabajé a tiempo completo, empecé a trabajar a tiempo completo, estaba como coordinadora en la sección sindical de la Diputación, y además pues empecé a viajar por todos los ayuntamientos, llevando temas de negociación colectiva y acción sindical. La responsabilidad en la FESA, sobre todo en todo el tiempo que estuve en el sindicato hasta el año 2003, fue en la administración local, con distintos equipos y distintos compañeros. Y bueno, pues los últimos 3 años que estuve en el sindicato fue cuando estuve de secretaria general, y fue una experiencia pues muy intensa y además gratificante, y también muy dura y agotadora muchas veces. Los objetivos iniciales, sobre todo cuando opté a la secretaría, pues no se consolidaron tal y como nos los planteamos al principio, pero desde luego sí seguimos avanzando, seguimos ganando elecciones sindicales, manteníamos la diferencia, una diferencia corta con UGT, pero seguíamos manteniendo los delegados, y bueno, y luego las circunstancias personales ya han hecho que pasara página y del sindicalismo activo. Bueno, pues a mí la época que me tocó vivir al frente del Sindicato de Administración Pública de Ciudad Real, fue la anterior, la inmediatamente anterior, fue una época en lo que a acción sindical se refiere, de consolidación de lo iniciado en la etapa anterior, que era la extensión de la negociación colectiva. Eso ha sido la pescadilla que se muerde la cola, afortunadamente,
porque en muchos casos ha sido dar respuesta a las promesas que se han ido haciendo en las elecciones sindicales y que nos ha servido para ganar las elecciones sindicales y consolidar también esos resultados que empezaron a ser buenos en la etapa anterior a la mía y que hemos consolidado, se consolidaron en la época en que yo estuve al frente. En cuanto a la conflictividad, pues el denominador común, yo creo que de todas las etapas de la historia de este sindicato en Ciudad Real, sobre todo el conflicto más gordos ha sido el de los bomberos, y en mi época pues no me iba a librar de un encierro en la Diputación y de manifestaciones por todas las localidades donde hay parques de bomberos, y que bueno, pues que afortunadamente pues a caballo entre mi época y la posterior se ha solucionado.